Hola, buenas tardes chicos. Vamos a empezar a trabajar ahora con otro compilador, el cual es un compilador en línea porque he recibido algunos comentarios de que no han podido em, instalar el compilador que les sugerí. Entonces, para que no tengan problema los que tienen otras versiones y algunos otros, digamos, sistemas operativos que no les aguante el compilador que yo que les recomendé, entonces, pues pueden utilizar el compilador que ahorita les remarco con amarillo en línea. Es gratuito, no hay ningún otro problema. Y una de las cosas que me gustó, aparte de lo que ven que también yo trabajo con el Tutorial Point, es que en este sí acepta entradas de teclado. Entonces no van a decir, no es que no acepto la entrada de teclado. En este sí acepta entradas de teclado. Muy bien. En este video lo que vamos a empezar a trabajar es lo que se denomina listas. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a empezar a ver una estructura que se llama la estructura for, que es en cierto momento lo que se denomina como bloques o bucles. Entonces, en este caso, para poder trabajar los bucles, vamos a necesitar en algún momento lo que se llaman listas. Bueno, una lista o un arreglo, dependiendo de cómo te guste llamarlo, porque se puede llamar de cualquiera de las dos formas, en Python son estructuras de datos muy funcionales y demasiado útiles, que poseen directamente la ventaja que puedes guardar diferentes datos, ¿sí? Ahora, en Python existen 4 estructuras de datos grupales. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de las listas, existe otras estructuras donde podemos agrupar información, que podemos guardar información. Estas son las listas, que es las que vamos a ver, las tuplas, los diccionarios y los set. Cada uno también vamos a verlos para que ustedes puedan manejarlos y que los puedan utilizar posteriormente para sus actividades de la materia de base de datos que en algún momento vayan a trabajar. Muy bien. Como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar acerca del primer grupo, que son las listas. Es esencial entender cada una de estas estructuras de datos grupales para asegurar la mayor eficiencia posible de nuestro código o de nuestro programa. Y a veces, si nosotros no elegimos bien nuestro grupo, pues no garantiza la mejor calidad en la cuestión del código. Entonces es conveniente que nosotros conozcamos y sepamos manejar bien estos dos grupos. Muy bien. Para resumirlo en forma sencilla, una lista es una colección ordenada e intercambiable de elementos. Podemos comparar una lista con un arreglo en otros lenguajes. Eh, bueno, como ustedes apenas empiezan a interactuar con esto, podríamos imaginar que las listas pueden ser los cajones de un mueble que tengas en tu habitación. En habitación puedes tener un mueble para tus calcetines, otro mueble para tus camisetas, otro mueble para digamos, tus pijamas. Entonces, en este caso, estas listas, a esto se le denomina arreglos. Para crear una lista en Python,
Es muy sencillo, solamente tienes que escribir el nombre de la variable, después igual, y entre corchetes vas a poner los valores que contenga esta lista. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a crear la primera lista, que es lista 1. Ay, me equivoqué, no es acá. Voy a crear lista 1, y le pongo igual, y entre corchetes, eh, voy a poner los valores que necesitamos. Entonces, en este caso, voy a poner, por ejemplo, 1, después coma, 2, y así consecutivamente de los valores que nosotros queramos meter. Para poderlo imprimir o para poder visualizar la lista, en este compilador lo que vamos a poner es todo lo que necesitemos dentro de paréntesis, ¿sí? Lo que queramos observar. Por ejemplo, yo quiero observar ahorita la lista que tenemos aquí, y entonces voy a poner entre paréntesis lista 1. Si ustedes pueden observar, en este compilador ya me va a dejar ver las variables que vamos utilizando, tanto también las variables como las palabras reservadas que vayamos a necesitar. Entonces, en este caso pongo lista 1. En la parte inferior de nuestra pantalla vamos a tener una pantalla de salida, un input browser. Entonces, en este caso, este input browser lo que nos va a facilitar es ver digamos, los valores que tenemos en este caso, este valor. Muy bien. Bueno, así se va creando una cuestión de una lista. Pero también podemos crear en Python utilizando una cuestión de un constructor, ¿sí? Que en este caso el constructor es utilizar la palabra reservada list. Por ejemplo, voy a crear una lista denominada 2. Entonces, voy a utilizar la cuestión del constructor list, ¿sí? El constructor list es una palabra reservada que va a tener ciertas características. En este caso, todo lo que esté entre paréntesis voy a poner la cuestión de las listas. Pero, por ejemplo, si quiero tener varios elementos en la lista, tengo que poner otros paréntesis adentro del paréntesis de list. Entonces, en este caso voy a poner, por ejemplo, ahora voy a poner 3 y 4. Muy bien. Entonces, ya teniendo eso, imprimimos nuestra segunda lista. Y lo corremos. Entonces, podemos observar que también con esto podemos crear las listas. Ahora, las listas en Python tienen algunas características importantes. La primera característica es que las listas deben ser ordenadas. La segunda es que las listas pueden contener cualquier objeto. No es necesario que tenga nada más números y fin y se acabó. No, acá podemos tener números, digamos, cadenas o otras listas dentro de la lista. Entonces, directamente podemos tener cualquier elemento o objeto. 3. Las listas pueden ser anidadas sin límite de profundidad. La cuestión del anidamiento quiere decir que puedo tener listas dentro de listas. Y dentro de esa lista que está dentro de la lista, puedo tener otra lista. Entonces podemos tener listas sin límite de profundidad. También, los elementos en una lista pueden ser accedidos por medio de un índice. Entonces, en este caso, podemos acceder a los índices de
más bien a nuestras listas por medio de un índice. Y las listas pueden ser modificadas. Por último, las listas pueden ser modificadas. Muy bien, vamos a ir viendo algunos ejemplos sobre lo que acabamos de decir para que ustedes lo observen. Por ejemplo, cuando yo les digo que una lista debe ser ordenada, ¿qué quiere decir en este caso? Voy a crear una lista llamada A con los elementos 1, van a ser elementos numéricos, 2, 3. Los elementos numéricos no es necesario que les pongamos comillas, solamente a los elementos que son cadenas. Y voy a crear ahora otra lista que es una lista que va a tener los mismos elementos pero de diferente orden. Va a ser 3, 2, 1. Supuestamente tienen los mismos valores, pero en este caso tiene diferente orden. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, que me diga si A es igual a B, lógicamente hablando sí son iguales, pero acá en este caso las listas van a ir comparando elemento por elemento. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos tiene un índice y va a decir, en el índice 0, ¿qué valor tenemos? Ah, pues tenemos 1 de la lista A. Ah, bueno. Y entonces en el índice 0 de la lista B, ¿qué elemento tenemos? Tenemos 3. Y entonces te va a decir 1 es igual a 3 y te va a decir no, va a ser en este caso falso. Vamos a ver si es cierto. Imprimimos, corremos y directamente nos da el valor de false. Lo podemos ver en el browser, en el input browser. Muy bien. Entonces, en este caso, por eso dicen que las listas deben ser ordenadas. Si las listas hubieran tenido los elementos en el mismo orden, entonces realmente serían igual. ¿Sí? Ahora, como les estaba diciendo, las listas pueden contener cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, voy a crear una lista llamada C que tenga los elementos, vamos a decir que tenga los elementos 1, 2, 3, y ahora le vamos a poner patito y después le ponemos coma, entre comillas, gatito, ¿sí? Y lo mandamos a imprimir y entonces decimos lista C, imprime C y entonces lo corremos y vamos a ver qué es lo que hace. Ah, pues puede tener cualquier elemento. Esta es una de las cosas que las listas nos va a ayudar a, a la cuestión de la programación, porque podemos tener diferentes elementos y no vamos a estar dependiendo de que solamente sean numéricos o que sean cadenas, no, podemos tener en este caso diferentes elementos. ¿Te podemos anidar tantas listas como queramos? Sí, por ejemplo, en este caso, estábamos viendo que podemos anidar tantas listas como queramos, pues podemos hacer, en este caso, vamos a crear la lista D, le ponemos igual, y dentro de la lista, ay, me estoy equivocando con el teclado. Dentro de la lista voy a crear otra lista, voy a crear una lista llamada, bueno, no se le pone el nombre, pero dentro de la lista voy a poner Lupita, coma, Rosita. Y afuera voy a crear otra, me salgo de esa lista y voy a crear dentro de mi lista de otra lista que va a ser, por ejemplo, vamos a ponerle Osorio, coma y Rodríguez. Muy bien. Entonces aquí en este caso tengo una lista donde tiene nombres y otra lista donde tiene apellidos. Pero están todas esas dos listas dentro de la lista D. Si nosotros mandamos a imprimir esto, tendríamos el resultado siguiente. Vamos a ver
Y directamente tenemos las dos listas en cierto momento. Ahora, como les estaba diciendo, las listas podemos acceder a una lista por medio de su índice. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quiero imprimir de la lista A, no, si de la lista A quiero imprimir el segundo elemento, vamos a poner entre corchetes, ¿sí? Vamos a poner A entre corchetes su índice. Ahora, los índices en las listas empiezan desde cero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en A, el primer elemento, que es 1, va a tener el índice 0. El elemento 2 va a tener el índice 1 y el elemento 3 va a tener el índice 2 y así sucesivamente. Entonces, hay que recordar que los índices en las listas siempre empiezan desde 0. Entonces, por ejemplo, si yo quiero imprimir el segundo elemento de mi lista A, tendría que ponerle el índice 1. Vamos a ver qué valor nos da. Y entonces podemos ver que nos devuelve el valor de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy poniendo el índice 1. Muy bien. Ahora, también en la cuestión de los índices, podemos imprimir cuestiones de lista. Por ejemplo, en la lista D, tenemos listas anidadas. Entonces puedo imprimir de la lista D, vamos a poner print, de la lista D, quiero imprimir el elemento, quiero imprimir Rosita, ¿sí? Y entonces voy a decirle de qué lista estoy hablando. Por ejemplo, en este caso, primero voy a decirle que de la lista 0, porque está la lista Lupita y Rosita, la lista donde tienen los nombres, está en el índice 0, pero Rosita no se encuentra dentro de la lista de nombres, no se encuentra en el 2, sino que directamente, no se encuentra en el primer elemento, sino se encuentra en el 2, entonces va a ser 0, corchetes, corchetes, 1. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino corriendo nuestro programa. Entonces, en este caso ya tenemos que nos da Rosita. Y estas serían las formas directamente de lo que nosotros estaríamos trabajando. Ahora, como les estaba diciendo, ¿las listas pueden ser modificadas? Sí. Veamos. En la lista B, por ejemplo, en la lista B, quiero ir cambiando los elementos. Por ejemplo, en la lista B quiero que ahora tenga 5, 4 y 3. O bueno, 4, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver. 4, 5 y 6. Debes de que tenga 3, 2, 1. Entonces vamos a cambiar los elementos. Para poder cambiar un elemento, tengo que poner el nombre de la lista, que en este caso es B, que voy a cambiar, y entre corchetes el índice del elemento a cambiar, que en este caso sería, por ejemplo, 0, y después el valor que va a cambiar. En este caso, de vez de 3, quiero que ponga 4. Y entonces, ahora B, vamos a poner otra vez, vamos a cambiarlo. En el elemento 1, que ponga ahora el valor de 5. Y en el elemento B, en la lista B, en el elemento 2, que ponga ahora 6. Y mandamos a imprimir para observar qué es lo que se está viendo en nuestra lista. Ponemos print entre paréntesis B y mandamos a imprimir. Y entonces ahora podemos ver que B ya no tiene los valores de 3, 2 y 1, sino ahora tiene 4, 5 y 6. Bueno, en este caso sería
la práctica sobre la cuestión de las listas. Entonces, en conclusión, en este tutorial analizamos los conceptos básicos de lista en Python. Este tipo de estructuras de datos grupales serán de gran utilidad cuando programes. Por ejemplo, una lista puede ser llamada enemigos y puede contener los puntos de vida de cada objetivo de un juego. Y entonces, en este caso, si el objetivo de tu enemigo es, digamos, un zombie, entonces en el juego, puedes mandar a llamar a los zombies, a los fantasmas y todo eso, y se va a encontrar en tu lista. Muy bien, nos estamos viendo para el siguiente video.